Capítulo 3. Elementos fundamentales de la administración bíblica. Los autores cristianos de la actualidad han producido muchos libros y artículos que abogan por la semipobreza para los creyentes. El argumento es que si es un cristiano verdaderamente devoto, usted rechazará el amor al dinero, evitará toda comodidad material y quedará satisfecho con nada más que las necesidades económicas indispensables. Como precedente histórico, en ocasiones este criterio cita ejemplos de órdenes monásticas medievales, por ejemplo los franciscanos, que alentaban a los miembros a llevar vidas austeras, separados de los excesos de la riqueza mundana. Los abogados de la pobreza cristiana incluso llegarán a razonar lo siguiente en cuanto al estilo de vida del ministerio de Jesús. Jesús era pobre y era un desamparado, y si nuestro Señor fue llamado a pobreza, ¿no debiéramos nosotros, sus seguidores, emular su estilo de vida? Después de todo, debe ser lo mejor que Dios quiere para el creyente, y Él proveerá todas las necesidades básicas de nuestra vida. ¿Pero es válido ese argumento? Incluso tiene un fundamento bíblico y refleja con exactitud el propósito de Dios para con nosotros. Creo que las respuestas de todas estas preguntas es no. Y las Escrituras demuestran el porqué de maneras que podrían sorprender a aquellos que creen que la pobreza cristiana lleva a la justicia. La verdadera situación económica de Jesús. La afirmación de que Jesús creció con los pobres y era un desamparado sencillamente no es cierta. Una breve panorámica de la estructura socioeconómica de Israel en la época de su encarnación puede ayudarnos a comprender mejor su estado real. En el nivel más bajo había un segmento bastante grande de personas pobres, sobre las que Jesús les dijo a los discípulos: «Porque siempre tendréis pobres con vosotros». Mateo 26:11. Él no los despreciaba. Él sabía que siempre habría pobres y con necesidad del amor y la generosidad de los creyentes. Deuteronomio 15:11. Como en la mayoría de los países, Israel tenía una pequeña pero influyente clase alta de personas acaudaladas. Eran los terratenientes y líderes religiosos aquellos que ejercían poder y autoridad bajo la dirección de la ocupación romana. En la época de Cristo, en el centro de la sociedad judía, había una clase media significativamente compuesta de artesanos y comerciantes. Este segmento incluía a agricultores, obreros, productores de herramientas, alfareros, constructores y otros artesanos. Jesús nació en una familia de esa clase media. Su padre terrenal, José, tenía su propio negocio de construcción. Por lo general, traducimos el equivalente griego de su ocupación como carpintero, pero su traducción más exacta es la de constructor. El significado incluye al albañil o a quien trabaja con madera. José tuvo bastantes hijos además de Jesús, y ciertamente debe haber tenido suficiente dinero para mantenerlos. Según los historiadores, la construcción estaba prosperando en Nazaret de Galilea y en sus alrededores, el pueblo natal de Jesús. Eso se debía a la expansión romana y a la ubicación de la zona cerca de las principales rutas de comercio de este a oeste y norte a sur de la época. Así que es probable que José fuera un buen carpintero que aprovechó las muchas oportunidades de construcción en Nazaret y con la ayuda de Jesús edificó un próspero negocio. Y Jesús, como primogénito, habría heredado el negocio de la familia después de que José murió. Por ende, resulta erróneo concluir que Jesús entró al mundo como un individuo pobre y desamparado que llevó una vida de pobreza. Él creció en una familia de clase media que disfrutó de algunas de las comodidades que proporcionaba la vida en Galilea. Un gran suministro de recursos naturales, agua y alimentos abundantes y un bello paisaje. Fue solo hasta después que comenzó su ministerio ambulante que Cristo dependió del amor y el cuidado de otros para su alimentación, un lugar donde quedarse y cosas por el estilo. Eso no difiere mucho con cómo operan la mayoría de los misioneros modernos y los evangelistas que viajan. En lugar de suponer que Jesús era pobre y que de alguna manera alentó a sus seguidores a vivir como Él,
creo que debemos reconocer su nacimiento y crianza de clase media y considerar seriamente cuál era el propósito que Dios tenía para ello. Es muy probable que el Padre enviara al Hijo a un medio trabajador de la clase media, donde él pudiera cuidadosa y sabiamente hablarles a los ricos y también consolar y comprender a los pobres. Jesús se habría podido identificar bastante bien con cada una de las otras clases. Todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Para refutar cualquier concepto de que la pobreza o el ascetismo es la norma ideal de Dios para usted y para mí, resulta refrescante y tranquilizador reflexionar una vez más en la letra de este bien conocido himno. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz la entera creación. El mundo es de mi Dios, conforta así pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, el cielo y el mar. La descripción del huerto del Edén muestra algunas de las riquezas exuberantes que Dios proveyó para el disfrute del hombre. Y Jehová, Dios, plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onis. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Génesis 2, del 8 al 14. Dios ciertamente había creado un mundo natural que era rico y bello, pero en la caída se volvió condenado y maldito. La Tierra es un planeta relativamente joven. Un entendimiento apropiado de la ciencia y las escrituras arrojarían unos 6,000 años de edad. Diseñado por Dios en medio de la eternidad para un propósito muy breve. Según el programa divino, en el futuro cercano el mundo actual desaparecerá. Mateo 5, 18. Segunda de Pedro 3, del 10 al 13. Y será sustituido por un nuevo cielo y una nueva tierra. Apocalipsis 21, 1. La tierra actual, como revela la naturaleza de su creador, es sencillamente para el uso temporal y el disfrute de la humanidad. La tierra en sí no posee características sagradas ni eternas. Por lo tanto, podemos disfrutar y utilizar sabiamente todas sus bellas características físicas y ricos recursos naturales. Cuando Dios creó el universo, Él hizo una distinción muy importante entre el hombre y el resto de la creación. Excepto el hombre, toda la creación, animada e inanimada, es temporal, sin alma, y pasará al olvido. Pero los hombres y las mujeres son seres eternos, hechos a la propia imagen y semejanza de Dios, superiores en diseño, valor, capacidad, responsabilidad y autoridad sobre el resto de la creación. Génesis 1:27 al 29 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Este pasaje contiene un mandato de Dios muy importante. Él le ha dado al hombre soberanía sobre todos los elementos de la creación. Nosotros debemos aprovechar todo el poder, belleza, productividad y las ricas capacidades de la tierra. Como apunta un autor, está ahí para que se explote, se estudie, se cultive, se dome, se utilice y se disfrute. Toda la tierra y todo lo que contiene existe para proveernos en esta vida.
Cuando se piensa en eso, la belleza de la naturaleza es bastante sorprendente. Su esplendor imponente es parte del buen regalo de Dios para el hombre. Un ejemplo maravilloso de esto es cuando las hojas se tornan de diferentes colores cada otoño en ciertas regiones del mundo. Una región como esa, famosa por sus brillantes colores de otoño en las zonas norte de los Estados Unidos, fundamentalmente los estados de Nueva Inglaterra. El autor, Bill Bryson, describe sencillamente cuán hermoso puede ser un día de otoño en Nueva Inglaterra. Cito: ayer, con el pretexto de realizar una investigación importante, me fui en auto hasta Vermont y le regalé a mis pies un ascenso al pico Killington, 1291 metros de un esplendor vigoroso en el corazón de las Green Mountains. Era uno de esos días suntuosos en que el mundo está lleno de almizcle otoñal y de una perfección penetrante y fresca. Un cielo azul vívido, campos de un verde intenso, hojas con miles de tonalidades. Es una vista increíble cuando cada árbol del paisaje se vuelve único, cuando cada carretera sinuosa y cada ladera se ve repentina e infinitamente salpicada con cada intenso matiz que la naturaleza puede conferir. Escarlata intenso, dorado brillante, vermellón intenso, naranja encendido. Perdóneme si le parezco un poco efusivo, pero resulta imposible describir un espectáculo tan grande como este sin balbucear. Incluso el gran naturalista Donald Culross Petty, cuya prosa es tan seca que se podría usar para secar los suelos mojados, perdió la calma totalmente cuando intentó expresar la maravilla de un otoño de Nueva Inglaterra. El lenguaje del clásico de Petty, Historia natural de los árboles de América Oriental y del Norte Central, con mucha generosidad se le puede llamar eficiente, pero cuando él dirige su atención al arce de azúcar y sus vívidas vestiduras otoñales, de su boca caen metáforas entrecortadas. Por ejemplo, él compara los colores del arce con el grito de un gran ejército, esas lenguas caídas de fuego de arce, como la fuerte melodía de marcha que viaja sobre la cresta de un mar farragoso y sinfónico, y con su lamentable canción le da significado a toda la disonancia calculada de la orquesta. Cuando llegué al aire sobrenaturalmente limpio de la cumbre del Killington, con vistas hacia cada horizonte empapado de lustre otoñal, me di cuenta de que era todo cuanto podía hacer para no abrir los brazos al aire y estallar con una mezcla de tonadas. Si es creyente, usted sabe que el tipo de paisaje magnífico del que Bill Bryson dio fe demuestra el carácter adorable, generoso y casi pródigo de Dios. Debe sentir una sensación de sobrecogimiento mucho mayor que la que experimentó Bryson cuando usted agradezca, alabe y glorifique a Dios, el Creador. Experiencias tan enriquecedoras como esa debe hacer que lo obedezcamos a Él, que es tan generoso, porque debería estimular en usted un anticipo del cielo. Cualesquiera que sean las maravillas, los gozos, las comodidades y las bellezas de este mundo, no son más que un pequeño preestreno de aquello que disfrutaremos en el mundo venidero. Así, Dios, por medio de las Escrituras y la revelación general, proporciona una afirmación inequívoca de la bondad de este planeta desechable. Cuando combina las riquezas de la tierra con la habilidad dada por Dios a la humanidad para cultivar, criar ganado y cultivar granos, disfrutar de olores y gustos ilimitados y extraer, rescatar metales, gemas, minerales y combustibles valiosos, esas riquezas, usted ha logrado el propósito de Dios para el hombre y la mujer, de disfrutar la vida. Las riquezas y la belleza de la tierra están ahí por un periodo de tiempo corto. Pero Dios dice que usted y yo debemos disfrutarlo todo mientras exista. Sin embargo, como con todo lo demás, el pecado ha estropeado seriamente la bondad de la tierra y nuestro disfrute y utilización de la misma. Adán y Eva pecaron y la maldición cayó sobre la tierra. Dios originalmente les dio la libertad de controlarlo todo en el huerto del Edén. Todavía Dios le permite a la humanidad la libertad de utilizar los recursos de la tierra. Pero tristemente, las personas abusan de esas cosas buenas y las convierten en productos de destrucción.
armas que mutilan y matan, narcóticos y venenos que destruyen las vidas de las personas. O convierten estos recursos en dioses materiales y de hecho adoran esos dioses en lugar de adorar al verdadero Dios. Pero incluso con los excesos pecaminosos de la humanidad al manejar los bienes del mundo, Dios no nos ordena que dejemos de usarlos ni de disfrutarlos. El pecado no radica en disfrutar de la prodigalidad de la tierra. El pecado radica en el abuso y el desperdicio al ostentar de sus riquezas y dedicarse a un consumo egocéntrico y despiadado. El método piadoso y bíblico es adoptar la actitud apropiada de corazón al participar de las muchas bendiciones materiales de Dios. Si disfruta de ellas, dele las gracias y dispóngase a compartir generosamente con otros. Entonces habrá hecho una utilización justa de las riquezas que Dios le ha confiado. Formas de adquirir el dinero que honran a Dios. ¿Tenemos derecho a adquirir y disfrutar las riquezas? Creo que hemos dejado claro que la respuesta es sí. Si es diligente y tiene una actitud obediente y agradecida que confía en Dios y en su palabra, puede que sea su voluntad recompensarlo financieramente hasta cierto grado. El Señor tiene presentes sus intereses. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. No estoy diciendo que sea la voluntad de Dios que todos los creyentes sean igualmente ricos y que nunca confronten dificultades. Sencillamente estoy reiterando que no constituye un error inherente que usted y yo aprovechemos las oportunidades materiales que Él nos ha puesto delante. Adquisición del dinero mediante el trabajo. Esa conclusión conlleva inevitablemente a otra pregunta. Si Dios declara como correcto disfrutar de cierto grado de riquezas, ¿cómo la obtenemos? La respuesta es sencilla y no tiene complicación alguna. Primero que todo, la forma más conocida de adquirir dinero, aunque probablemente no la más popular, es ganarla trabajando. El trabajo no es solamente la forma primordial de adquirir dinero, es el regalo de Dios a la humanidad y fue realmente un mandato suyo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Éxodos 20 del 9 al 10. Dios nos ha provisto 6 días para trabajar y Él ha reservado un día para que nosotros descansemos y lo adoremos. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Efesios 4:28. El trabajo duro proporciona dignidad, le permite usar sus habilidades y talentos humanos de un modo productivo y cuenta con la aprobación de Dios, a diferencia de los medios deshonestos, robo, etc., de obtener riquezas. El trabajo también evita que esté desocupado, malgastando su tiempo y cayendo en todo tipo de tentaciones. Proverbios 28:19 encomia la virtud del trabajador. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Si quiere ser pobre, cáigale atrás al viento o persiga planes que aún no se han puesto a prueba y sueños irrealizables. Por otro lado, una forma demostrada de tener mucho es trabajar para ello. La Biblia condena la pereza. Resulta vergonzoso y pecaminoso. El autor de Proverbios tiene mucho que decir sobre el tema. Proverbios 6 del 9 al 11, 10, 5, 19, 15, 21, 25, 24 del 30 al 34. Incluso la comparación del perezoso con el diligente. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Proverbios 12:24. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13:4, 14:23. Si es diligente, es probable que gane dinero. Si es perezoso, es probable que no. El libro de Proverbios toma un ejemplo del mundo de los insectos para amonestar a la persona perezosa y recalcar el valor del trabajo duro. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio.
la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. 6 del 6 al 8. La hormiga, sin que nadie le diga qué hacer, usa los instintos que Dios le ha dado para recopilar alimento en el verano, de modo que así tiene lo que necesita durante el invierno. Por otra parte, los seres humanos inteligentes pero perezosos en ocasiones no se conducirán con la prudencia de la hormiga. Proverbios 24 dice: el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá, pues, en la siega, y no hallará. El perezoso no trabaja tan duro como debe y por ende termina siendo un mendigo. El apóstol Pablo enseñó principios similares en el Nuevo Testamento. Él exhortó a los creyentes de Tesalónica: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Él le dijo a Timoteo que instruyera a los miembros de la iglesia con respecto a sus obligaciones laborales. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. Si no trabaja con ciencia y con diligencia para proveer para su familia, usted se está comportando peor que un incrédulo. Porque la mayoría de los no cristianos, al menos, trabajan duro para proveer para sus familias. Debemos estar motivados a rechazar la pereza, porque el trabajo es un noble esfuerzo, el cual se debe realizar para agradar a Dios. Colosenses 3, del 22 al 24. Con frecuencia, las personas me preguntan, con respecto a mi trabajo como pastor, ¿qué le proporciona el sustento? ¿Qué lo mantiene? Yo les digo que me mantengo motivado porque trabajo para el Señor. Todo cuanto hago es un servicio que le presto a Dios y Él lo evalúa todo. Lo mismo sucede con cualquier otro trabajo, ya sea cocinando hamburguesas, trabajando en un almacén, trabajando como operario en una fábrica, enseñando en una escuela, vendiendo seguros, sirviendo en la esfera del cumplimiento de la ley, creando sistemas informatizados o ejerciendo la medicina. Que debemos trabajar no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Efesios 6:6. Debe ser nuestra motivación edificante a medida que nos esforcemos por ganar dinero, para que sustente a nuestras familias y provea riquezas adicionales para el futuro. Adquisición del dinero mediante el ahorro. Otra forma de obtener dinero que honra a Dios, fundamentalmente con respecto a nuestro bienestar futuro, es ahorrarlo. Proverbios 21:20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Una persona sabia aparta una porción de sus riquezas, tesoro precioso y aceite, para el futuro y para tiempos inesperados de necesidad. Sin embargo, el insensato gasta todo su ingreso y vive innecesariamente de salario en salario. Una paráfrasis del versículo 20 nos ubica bien en este asunto. El sabio guarda para el futuro, pero el necio gasta todo cuanto tiene, dice una paráfrasis. Obrar de esa manera es absolutamente necio. Es necesario que aparte un poco de dinero para el futuro. Las hormigas de Proverbios nuevamente ilustran la cuestión del ahorro. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. 30:25. Esto implica que las hormigas saben que cada año llega el invierno y que ellas apartan una cantidad adicional de su preparación de comida para el verano. A eso se le llama ahorrar para el futuro. Debe ahorrar para que pueda cubrir cualquier imprevisto durante un tiempo cuando no pueda trabajar, o que al menos ya no pueda ganar tanto dinero como ahora. También debe ahorrar para un imprevisto. De vez en cuando se dan situaciones, como por ejemplo grandes heridas y enfermedades, situaciones de desempleo y desastres naturales, que pueden ocasionar efectos catastróficos en su vida si no está preparado financieramente. Pueden aparecer momentos especiales en que puede querer darle dinero a alguien que tiene una necesidad grave, ayudar a sus hijos cuando se inician en la vida o contribuir a algún ministerio. Podrá dar poco o nada si no ha ahorrado o no se ha preparado para tales contingencias.
Un elemento clave del ahorro de dinero y una forma importante de prepararse para las necesidades futuras es invertir. Al final de la parábola de los talentos, lo que ilustra la tragedia de la oportunidad desperdiciada, Jesús dijo: «Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses». Mateo 25:27. Él afirmó el valor de usar su dinero para ganar dinero. Si tiene dinero extra, debe ser fiel al menos para ingresarlo en una cuenta de ahorros para que gane intereses. Mejor aún, si puede, debe aprovechar las oportunidades de incrementar sus riquezas por medio de inversiones como certificados de depósito, cuentas de mercado monetario, fondos mutuos, acciones individuales y fondos en bonos y mercancías agrícolas. El Señor se complace si usted y yo podemos ser fieles al hacer inversiones financieras sabias. Sin embargo, también necesitamos estar seguros de pedirle su guía al llevarlo a cabo. Sin embargo, es posible que uno se obsesione con ahorrar dinero. Puede intentar ahorrar a un nivel tan alto que se puede convertir en un agarrado, extremadamente egoísta y mezquino con sus fondos, temiendo que si no se aferra ahora a cada centavo que tiene, no tendrá suficiente para mantener su estilo de vida actual en el futuro. Tal mentalidad convierte al ahorro en acaparamiento y hace que deje de confiarle su futuro financiero al control de Dios. Y esa, obviamente, no es su voluntad. Sin embargo, sí es su voluntad que ahorremos dinero, si se hace de una manera cuidadosa, considerada y equilibrada, usando medios legítimos como los ahorros a largo plazo, inversiones sólidas, cuentas de ahorro para jubilación y cosas por el estilo, es razonable y bíblico. Por encima de todo, Dios estará complacido. Adquisición de dinero mediante la planificación. Si va a ganar dinero suficiente para cumplir sus compromisos y ahorrar algo para el futuro, es muy importante que se planifique. Proverbios 27, del 23 al 24. Puede que eso quiera decir que tenga que ceñirse a un presupuesto planificado cuidadosamente, o puede que sencillamente implique esbozar un conjunto de prioridades de gastos y obrar fielmente dentro de esos límites. De la manera que lo haga, resulta crucial no gastar más de lo que percibe. Eso tiene mucho sentido. De lo contrario, no será un buen administrador financiero y no podrá ahorrar para las necesidades y emergencias futuras. Si va a ser un planificador sabio de sus finanzas personales, debe absolutamente hacerse estas preguntas. ¿Realmente estoy desempeñando alguna forma de autocontrol financiero planificado cuidadosamente? ¿O sencillamente gasto el dinero descuidada e impulsivamente, teniendo en cuenta poco o nada las implicaciones futuras? Si la segunda pregunta lo describe, un día podría encontrarse en una emergencia financiera, rogándole a Dios que lo salve de una situación que con mejor planificación podía haber manejado de un modo más calmado. Cuídese de perder el autocontrol financiero y ore como lo hizo David. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Salmos 19:13. Por un número de razones, la cultura occidental de hoy día dificulta más que nunca que las personas mantengan buen autocontrol financiero. Primero, nos bombardean con una publicidad más sofisticada y atracciones comerciales. Las estaciones televisivas locales, las cadenas y los canales por cable funcionan crecientemente solo por el ingreso comercial. Eso es lo que pagan los programas que vemos, incluso en la televisión pública. Los publicistas tienen que recuperar lo que ellos pagan por comerciales televisivos. Por ende, trabajan duro para conseguir que usted compre su producto. Las cadenas usan el dinero de los comerciales para pagar la programación, por lo que ellos tienen esperanzas de que los publicistas prosperen y puedan hacerles frente a las tasas comerciales elevadas. Todo es una enorme confabulación para conseguir que compre cada vez más a lo que se le hace publicidad en la pequeña pantalla. Asimismo, la radio usa su programación para atraerlo a muchos comerciales que difunde. Los periódicos también dependen cada vez más de la publicidad para obtener ingresos. Resulta pasmoso cuántas páginas de un típico periódico norteamericano hoy día se encuentran dedicadas a la publicidad.
todo tipo de anuncios publicitarios de toda clase de artículos de tiendas por departamentos. Anuncios de equipos electrónicos, anuncios de autos y camionetas, anuncios de bebidas alcohólicas, anuncios de centros para mantenerse en buen estado físico y productos deportivos. Todo esto teniendo en mente a un gran público como objetivo, usted y yo, los consumidores. Segundo, la cultura moderna sobreenfatiza la imagen. Los publicistas tratan de vender los productos haciendo énfasis en que hay cierta imagen de moda y preferida atada a donde vive, el auto que conduce y a la ropa que usa. Nunca ve comerciales de autos que se centran fundamentalmente en la calidad de las características básicas del auto o su seguridad y confiabilidad como modo de transporte. En cambio, en este comercial televisivo típicamente figurará una hermosa muchacha conduciendo el auto, algún tema musical palpitante y una secuencia rápida de filmografía que muestra el auto viajando a gran velocidad por un paisaje campestre y pintoresco o por un camino montañoso. Por lo general, se ve una imagen distorsionada de la apariencia real del auto y muy poca información sobre el auto en sí. De hecho, los comerciales de auto a menudo le proporcionarán más información sobre el precio y el financiamiento del auto que sobre las características del auto. Los principales intereses son la imagen y conseguir que compre el producto. No estoy diciendo que no debamos disfrutar de las cosas buenas de la vida, como por ejemplo autos bien diseñados y cómodos. Pero sí estoy señalando que los publicistas, al vender artículos costosos como los autos, enfatizan el estilo y la belleza y no lo esencial y la realidad. Debemos tener cuidado y discernimiento, no sea que tales comerciales nos tienten a comprar cosas que no necesitamos ni podemos asumir. Otra realidad moderna que hace que todas las atracciones funcionen y severamente pone en peligro los esfuerzos de las personas en el autocontrol financiero es la tarjeta de crédito. Con solo un mínimo de solvencia crediticia, los individuos pueden obtener tarjetas de crédito plásticas y usarlas para comprar casi cualquier cosa. Para la mayoría de los bienes y los servicios ya no tiene que pagar el costo total al inicio, ni siquiera tiene que dejar dinero alguno. Para obtener lo que quiere, sencillamente ingresa el precio de compra en su cuenta de tarjeta de crédito y se preocupa luego por pagar el saldo con altos intereses. En la década pasada, la deuda total por concepto de tarjetas de crédito en los Estados Unidos se ha vuelto enorme. En 1994 fue aproximadamente de $525 mil millones, acompañado de una tasa de interés anual promedio del 18%. En la actualidad, el total probablemente esté más cerca de $1 billón y se estima que el 70% de los titulares de las tarjetas de crédito llevan grandes saldos en sus tarjetas, saldos que les proporcionan a los bancos y a otros emisores de tarjetas cerca de $200 millones diariamente como ingreso total por concepto de interés. Los especialistas en tarjetas de crédito plantean que una vez que el titular promedio de una tarjeta de crédito contraiga una deuda con su compañía de tarjetas de crédito de $800 o más, la persona se mantiene en deuda con la compañía de por vida. La mayoría de las personas no pueden pagar una deuda de $800 porque viven al nivel de sus ingresos. Y $800 ni siquiera es la mitad de la suma promedio de deuda de tarjetas de crédito en las familias de los Estados Unidos. El norteamericano típico debe más de $2,000 a la alta tasa de interés del 18%. Si se encuentra en esa situación, está sometido financieramente a su compañía de tarjeta de crédito. Proverbios 22:7 caracteriza esta situación con precisión. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Los comerciantes casi alientan los problemas de las deudas de las tarjetas de crédito al aceptar las tarjetas fácilmente. Los estudios demuestran que gasta hasta un 80% más usando una tarjeta de crédito que usando un cheque o pagando en efectivo. Los comerciantes quieren aprovecharse de esa tendencia. Para ellos, aceptar tarjetas de crédito es una vía inteligente de hacer negocios. El proceso es conveniente y rápido, y antes de que se dé cuenta, el saldo de la deuda de sus varias tarjetas es mucho mayor de lo que jamás imaginó.
El Señor, por el contrario, quiere que usted se planifique lo suficiente para que no tenga que pagarle enormes sumas de deuda con altos intereses a su compañía de tarjeta de crédito. Pablo les recordó a los corintios: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. 1 Corintios 7:23. Si ejerce autocontrol y usa su tarjeta de crédito con restricción o no la usa, podrá darle más al Señor y apartar más dinero para los ahorros, las inversiones y oportunidades de gasto más sabias. Finalmente, la planificación cuidadosa lo ayudará a evadir las dificultades del préstamo de dinero a otras personas. A menos que haya estudiado una oportunidad segura de prestar dinero y haya llegado a la conclusión de que sería una inversión excelente y sabia, tenga cuidado de darle a otra persona control sobre sus recursos. Excluiría de esta precaución a aquellas oportunidades ocasionales que uno podría tener de ayudar a un miembro cercano de la familia. Por ejemplo, ayudar a un hijo a comprar una casa o un auto. Proverbios nuevamente nos da consejos prácticos. El hombre falto de entendimiento presta fianza y sale por fiador en presencia de su amigo. Proverbios 17:18. Salir fiador sencillamente significa que está refrendando que alguien más pida dinero prestado y usted se hace responsable de toda la deuda de esa persona si ella no la puede pagar. No le ha hecho un préstamo directo a esa persona, sino que ha cedido potencialmente el control de sus recursos dados por Dios a la irresponsabilidad financiera de esa persona y a su falta de buen juicio. Las Escrituras dicen que no es de sabios hacer eso. Usted se está poniendo en una situación muy precaria. Por lo tanto, no refrende la deuda de un amigo o vecino. Dios le ha confiado a todo cristiano la administración del dinero y las posesiones. Hasta el último centavo de nuestro dinero y los artículos más pequeños de nuestras posesiones materiales le pertenecen a Él. Por ende, debemos usar todos nuestros recursos para la honra y la gloria de Dios. Eso incluye disfrutar de la maravillosa creación que Él nos ha dado, trabajar diligentemente para proveer para las necesidades básicas de nuestras familias, ahorrar e invertir para el futuro y planificar cuidadosamente para ejercer sabiamente el autocontrol financiero. La buena administración estará motivada por lo que Cristo dijo de acuerdo con la relación de cómo usamos nuestro dinero y nuestra fructificación espiritual. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Lucas 16, del 10 al 11. Cristo está diciendo que Dios no le dará un ministerio espiritual fructífero en la vida de las personas, las verdaderas riquezas, si no aprende a manejar el dinero. De ese modo, si quiere que el Señor lo use en el fomento de su reino, tiene un gran incentivo para ser un buen administrador de las riquezas que Él le ha conferido. De la forma que maneje el dinero y las posesiones es crucial. Es un barómetro de su vida cristiana y una prueba de cuán bien entiende que las verdaderas riquezas son espirituales. Una interpretación detallada de dónde yacen las verdaderas riquezas es el tema del próximo capítulo.